terminado de ver la intervención del profesor Gustavo Bueno, al que agradecemos especialmente este vídeo, el que particularmente he quedado apabullado. Afortunadamente pues tenemos la oportunidad ahora de comentarlo y quizá de que alguien me saque de este apabullamiento en el que me encuentro, de tal manera que solo me he sentado aquí para dar las gracias al profesor Bueno por su amabilidad, por haber grabado este vídeo, por ponérnoslo a disposición, y como planteábamos anteriormente, es decir, que ahora tenemos prácticamente media hora para poder comentar todo aquello que nos parezca oportuno respecto del vídeo que hemos podido ver, incluso pues de cuestiones que puedan surgir, como también coloquio final del foro. Entonces, pues tengo aquí sentado a mi derecha a Fernando López Lasso, que ha pedido la palabra y que con mucho gusto pues, se escucha. Pues muchas gracias, Víctor. La verdad es que, como decía, mi idea era intervenir brevísimamente. Precisamente en la línea que Víctor acaba de inaugurar extraordinariamente bien. Claro, la línea de agradecer a don Gustavo esta impresionante conferencia que nos ha enviado, en la que se trata de precisar, lográndolo admirablemente, qué vínculo interno se da entre el deporte como praxis, como serie de operaciones o conjunto de operaciones, y el deporte como espectáculo, vinculando además, claro, con un tino extraordinario esta noción de espectáculo con la práctica especulativa, en definitiva, claro, con la contemplación y el pensamiento filosófico. Yo también he quedado apabullado, como acaba de decir Víctor con expresión muy plástica, y además de este agradecimiento, lo que quería simplemente es recordar también una anécdota que, si no me falla la memoria, cuenta Diógenes Laercio, y que me parece que también permite ilustrar, como la que contaba don Gustavo a propósito de Pitágoras, esta diferenciación y este vínculo interno también. En definitiva, nos muestra esa anécdota la importancia que tenía, claro, para los griegos, lo hemos perfectamente conocido y está extraordinariamente ilustrado en la exposición, la importancia que tiene el evento deportivo, el estadio, el espectáculo, etc. Y es que, según refiere Diógenes Laercio a propósito de Tales de Mileto, creo recordar la víspera de la muerte de Tales, que asiste a un certamen deportivo en el estadio. Estamos hablando, por lo tanto, de la mitad del siglo VI a.C. Y lo que refiere el cronista a propósito del estado de ánimo de Tales y su reflexión sobre ello, el estado era jovial, por supuesto, y de gran disfrute, es que Tales afirmó ese día que los mejores, estando él por supuesto en el graderío, que los mejores estaban allí con él. Dijo, si no me falla la memoria, casi literalmente: los mejores somos los que estamos aquí. Precisamente remitiéndonos ello a esta a esta teoría que acaba de exponer tan brillantemente don Gustavo, a propósito de, claro, la esencia de la institución del deporte humano como algo que está inseparablemente unido a la capacidad de comparar unas operaciones atléticas y otras, y en definitiva, a partir de ello, establecer normas racionales. Muy bien, pues ya, si quieres pasarle, ¿no?
¿no? Yo comparto el apabullamiento ya mostrado por mis antecesores. Pero también me gustaría agradecerle a Víctor Martínez Patón, al que conozco ya de hace unos años, pues que haya propiciado que Bueno, aunque Bueno nunca ha desdeñado entrar en el terreno, pero que le ha propiciado que Bueno haya entrado en estos temas y yo creo que empiezan a dar unos frutos bastante fértiles, bastante potentes. La verdad que la conferencia ha sido apabullante, desde luego, por decir el adjetivo. Y desde luego sirve además para demostrar lo que tantas veces se ha dicho, que no hay unos temas filosóficos y otros que dejan de serlo, sino que la realidad va produciendo una serie de... la realidad va cristalizando una serie de fenómenos que hay que intentar abordar, y solo si tienes un sistema lo suficientemente potente como el que ha construido Bueno, pues puedes entrar en la filosofía del deporte del fútbol sin repetir topicazos y groserías como 11 tíos detrás de un balón y cosas de este tipo. Eso es muy importante. Pero aparte de eso, pues las relaciones, el análisis que nos acaba de ofrecer en relación con las operaciones como medir, como comparar y como la construcción de los cánones, creo que pueden dar unos frutos, insisto, bastante interesantes. Algunos de ellos supongo que se darán en La Rioja este año. Yo solamente pues me parece que es tremendamente estimulante. Animo también a los miembros de CIEF que a su ya demostrada erudición pues añadan el interés por estas cosas que de especulativo no tienen nada. Y no sé, nada más que eso, y agradecerle a la Victoria de CIEF esta posibilidad. Muchas gracias. Mientras Lino se sienta, yo quería recordar que el motivo de la conferencia de Gustavo Bueno es que es nuestro socio de honor. Gustavo estuvo presente en el primer foro Félix Martialay, en el que se hizo un debate con Bueno y Valdano, y a raíz de aquello le invitamos para ser socio de honor y tuvimos nosotros el honor de que él aceptara y que nuevamente haya vuelto a aceptar esta invitación. Le doy pues la palabra a Lino. Vale, pues por lo que dice Víctor, los que sois del CIEF ya conocéis algo la figura de Bueno y tal, pero en cualquier caso yo creo lo que quería decir es subrayar la importancia, intentar vincular lo que ha dicho Bueno con lo que se ha estado diciendo estos 2 días, porque para el que no lo sepa, lo que hemos visto hoy es una teoría que se está haciendo ahora mismo. O sea, nosotros esto es la primera vez que lo vemos, y por eso dice Víctor lo de apabullante y tal, porque hay pocas teorías disponibles sobre el deporte y esta es una nueva que es la primera vez que vemos. Y entonces pues es una cosa muy, como mínimo, curiosa de ver y muy importante. Pero que además creo que es importante en el seno de este congreso, porque acordaros que ayer uno de los problemas que decía Petón era ¿qué vínculo hay interno, dijo, entre el cine y el deporte? O sea, él pedía películas sobre fútbol que no fueran simplemente que aparecieran en un estadio, sino pues que a lo mejor tuvieran que ver algo pues como hay igual que hay películas de boxeo que consiguen meterse en el combate, que haya películas de fútbol que consiguen meterse en el juego y tal. Pero claro, aquí lo que estamos viendo aquí es que el mero hecho de ver un partido, o sea, los espectadores ya son parte del juego. O sea, que definir lo que sea interno al fútbol es muy importante a la hora de saber qué significa la relación entre cine y fútbol, por ejemplo. Y ayer, a lo largo de los debates y tal, salieron muchas definiciones de lo que sea propio del deporte y en particular del fútbol. Se dijeron, que yo me acuerde, la más recurrente: el fútbol es sentimiento, el fútbol es un sentimiento. Pero claro, también podemos decir que hay otras cosas que son sentimiento, pues la religión también es un sentimiento, o el amor también es un sentimiento. Entonces la pregunta es, ¿qué tipo de sentimiento es el fútbol? O en lo que ¿qué tiene que no sea solamente un sentimiento que lo diferencia de otros sentimientos, por ejemplo? Esa es la pregunta, lo que decía Bueno de la esencia. ¿Qué es el fútbol? Esa es la pregunta, porque claro, hay otros tipos de sentimientos. O cuando ayer se buscaba el vínculo entre cine y fútbol en las biografías personales, como vemos en la conferencia magistral de antes, hemos visto esta interesante juxtaposición entre personas que son futbolistas y a la vez son actores, por ejemplo.
pues ese tipo de vínculo, bueno, es biográfico, pero se puede decir algo más. ¿Es suficiente ese vínculo biográfico para decir que un tipo de cine es futbolístico y otro no? Esa es la pregunta a la que está respondiendo Bueno, me parece. Otros tipos de definiciones del fútbol, lo que hemos dicho antes, el opio del pueblo, la religión. Bueno, pero es que eso de nuevo es el mismo problema. La religión también es religión, obviamente, con lo cual, ¿qué diferencia el fútbol? De nuevo, la pregunta importante es por la esencia del fútbol, ¿qué es el fútbol? Y aunque se han enterado perfectamente en la conferencia, creo que conviene simplificar mucho y destrozar la respuesta que me parece que está dando Bueno, pero para que se entienda mejor y se vea qué vías nuevas de discusión abre. Ya lo ha dicho Fernando López Lasso. De lo que se trata, según hemos visto, entonces es de que el deporte es una comparación de los atletas, y por eso el espectador es una parte interna del deporte en cuanto que es necesaria para hacer esa comparación. ¿Por qué esto? Pues, ¿por qué esa definición del deporte? Pues creo que una pista la puede dar el propio Bueno cuando ha pensado en pinturas parietales, en pinturas en cuevas prehistóricas en las que a veces aparece a lo mejor un arquero cazando. Y la pregunta es, ¿ese es un deportista o no? Pues el arquero en principio está cazando para comer, o hay al menos un objeto de la caza, que es el ciervo, aunque sea por diversión, da igual. Hay un objeto de la caza, ahí el componente semántico es muy importante. Pero Bueno, lo que está diciendo es, me parece, que el núcleo del deporte no está en ese componente semántico, sino en el pragmático, o sea, en el propio arquero que está lanzando. Entonces llega un momento, en algún momento hace pues yo qué sé, 1 milenio o 2 milenios, en los que lo que se empieza a ver no es si tú puedes cazar un ciervo tal, sino dos arqueros a ver quién llega más lejos, por ejemplo. Esa comparación ya empezaría a ser deportiva, y por eso ese eje pragmático es donde Bueno sitúa el núcleo. Pero como él mismo decía, y esto enlaza con la conferencia de Rubén Franco de antes, ese núcleo va siempre asociado a un cuerpo, y en ese cuerpo, por lo que tiene que ver con las comparaciones, hay que meter a los espectadores. Entonces, este breve resumen, ¿qué preguntas nos abre? ¿Qué preguntas abre a un foro como este? Pues para empezar, esta es la esencia del deporte, ¿vale? Esto responde, suponiendo que se acepte, etcétera, etcétera, porque además está en un estado embrionario, como decimos, esto responde a qué es el deporte. Pero la pregunta obvia es, ¿qué es el fútbol? Claro, o sea, esto es dentro de los deportes, pero hay uno que es el fútbol, y hay que entender en qué consiste exactamente, porque hay muchos tipos de deportes. Hay deportes que comparan a dos personas haciendo dos cosas distintas, como la carrera o como los arqueros, pero hay deportes que comparan a dos luchadores, y la comparación es por victoria, y el fútbol es uno de ellos, es como el boxeo, el pugilato, ¿no? Otros temas abiertos. ¿Qué diferencias hay entre el cine y la televisión? Porque aquí Bueno los ha tratado más o menos como si fueran pues intercambiables, sabiendo que no lo son, porque Bueno tiene un libro que se llama Televisión, Apariencia y Verdad, en el que habla de estos temas. Pero Bueno ha preferido centrarse en el deporte antes que centrarse en ese otro aspecto. Pero nosotros sabemos que en un foro sobre cine y fútbol, pues la distinción entre el cine y la televisión es muy importante, porque a nosotros nos gusta ver los partidos en directo, simplemente, y eso es televisión. Eso es lo propio de la televisión, es el directo, es televisión, la distinción que decíamos entre televisión formal y material. La televisión, la diferencia que tiene con el cine es que nos permite ver el partido en directo, y nosotros nos gusta ver un partido conforme se está, porque esa es la gracia del fútbol, eso es un espectador del fútbol. Por lo cual, ¿qué diferencia hay entre televisión y cine cuando se habla de estas cosas y tal? Pues esos son algunos de los temas que me parece que se hablan en esta conferencia. Y nada más, supongo que seguirá pasando gente. Sí, pues muchas gracias, Lino, que nos has aclarado bastante algunos temas, desde luego. ¿Quién quiere comentar algo más? Tenemos 8 minutos y vamos. Bueno, una sugerencia, un poco, como Lino también ha intentado abrir un poco. Porque es que si no, no. Como Lino ha intentado abrir un poco las líneas de investigación, yo creo que aquí, por lo que yo he visto, y el nivel de erudición es tremendo. Hay mucha especialización en clasificaciones, en resultados, es una cosa estadística que es muy importante para una asociación como esta.
Pero precisamente por la vinculación que tienen los deportes y el fútbol sobre todo con lo que, bueno, lo que acabamos de ver, es algo que se produce en el espacio antropológico, no en el espacio primatológico ni otros. Bueno, pues aquí habría que distinguir entre las capas del espacio antropológico y entonces la capa basal es esencial, es decir, que una línea que sugiero a alguien que le pueda interesar es el análisis de los campos de fútbol, dimensiones, explanaciones, operaciones que son necesarias para el desarrollo del fútbol ya concretamente, al margen de que haya que afinar qué es el fútbol específico frente a lo genérico del deporte. Es decir, que la conferencia yo creo que es tan estimulante que abre un montón de posibilidades. Yo invito a los libros de ciencia que abunden en ellas, simplemente eso. Bueno, tenemos todavía 5 minutos y sería una lástima que no los aprovecháramos. Incluso para hacer algún comentario sobre todo el foro, es decir, no tenemos por qué limitarnos a la conferencia que acabamos de ver, que como lo estamos concluyendo, pues si hay alguien que quiera hacer algún comentario, incluso sobre el acto de ayer, sobre el acto de hoy, como conclusión del asunto, por ejemplo, yo invito a José del Olmo a que suba, creo que es quien debe intervenir. Es que me veo en esta última intervención, me veo con clara desventaja con la temática, pero claro, también vengo a aprender y gracias a esta exposición de Gustavo Bueno me hace reflexionar y entender que el hecho deportivo es tan consustancial a la formación del ser humano, es decir, antropológicamente, como las primeras manifestaciones religiosas, es decir, los enterramientos, las ceremonias fúnebres, las primeras manifestaciones culturales que se identifica ya al Homo sapiens y no al simio, por decirlo de alguna manera. Entonces la esencia del deporte está unida a la esencia del ser humano. Y sí me ha encantado ese concepto del deporte a partir de la medición. Es decir, yo pensaba que el atleta era aquel ser humano que empezaba ya derrotado nada más empezar a practicar su deporte, porque los dioses le iban a castigar en un momento determinado a que jamás volvería a superar sus propias marcas, iba a envejecer y su eternidad no existía nunca. El atleta combatía o luchaba contra el dios, ¿no? Y tenía el gran problema es que siempre aparecería alguien más joven que le acabaría desbancando el triunfo, y lo que es peor, su edad le acabaría desbancando el triunfo. Entonces el atletismo para mí dentro del deporte quizá lo marcaba como algo totalmente diferente. No es un club, no es una entidad donde los jugadores se van sustituyendo unos por otros y la capacidad de competición al menos siempre está abierta, no tiene ese cierre. Y el individuo, así como el atletismo, el individuo es el protagonista. En un club los individuos forman parte del club, que es el club del protagonista, un poco más complicado. Son simplemente ideas que dejo incluso sueltas porque soy incapaz de ligarlas y poder dar más pasos sobre ellas, pero creo que sí que tiene que ver con una reflexión filosófica del deporte. Bueno, la conclusión del foro para mí ha sido un foro muy enriquecedor. Se han tocado unos temas con bastante originalidad. En un principio pensábamos que bueno, sí que se ha hablado por ahí bastante de cine, fútbol, se ha buscado la anécdota. Curiosamente nos hemos ido bastante lejos de esa anécdota. Se ha profundizado, se han hecho exposiciones interesantísimas en todos los aspectos, tanto desde el punto de vista técnico del cine como el mismo aspecto de documentación sobre el tipo de películas que se han hecho, la relación entre jugadores y la actividad cinematográfica, y
y sobre todo, dentro de lo que a mí personalmente me puede satisfacer, esa aproximación que hemos vuelto a tener hacia nuestro querido amigo Félix, donde sus dos grandes pasiones, fútbol y cine, han vuelto a confraternizar con dignidad, con una elegante dignidad. Perfecto. ¿Hay alguien más que quiera tomar la palabra o damos conclusión al acto? A la de una, a la de dos y a la de tres. Termino dando muchas gracias a todos los presentes, a los socios de CIEFE, a los no socios de CIEFE que han venido también, a Petón ayer por su magnífica intervención, a Carlos Marañón que hizo una presentación magnífica de la película, a don Gustavo, desde luego, por su amabilidad por enviarnos esta conferencia, que como él mismo decía al terminar, y apuntaba Lino también, pues es tener la primicia de una tesis que está en desarrollo y que probablemente, que se va a presentar en un curso que se hace en Santo Domingo de la Calzada entre el día 14 y 18 de julio, es toda la semana. Y lo dicho, creo que es un acto para mí, emotivamente, sentimentalmente, recordar una vez más la figura de Félix Martialá, y lo hago con particular emoción. Esta emoción os la quiero transmitir, la quiero compartir con vosotros, y os doy las gracias por vosotros compartirla con. Damos por dentro. Muchas gracias.